Buen día. Hola, soy Enrique Davis Maslum y el día de hoy voy a hablar con ustedes sobre el Estado laico y la postura de los jóvenes sobre este tema. En el siglo XXI, a 150 años de la reforma que se dio en 1857 con el presidente Benito Juárez, estamos en la discusión sobre el tema del Estado laico. La discusión si en México debemos adoptar en nuestra Constitución y agregar la palabra laico y que se defienda no solo la educación laica y gratuita. El tema es de gran importancia porque tenemos que verlo desde el punto de vista de los niños, los adolescentes, los jóvenes, jóvenes adultos, y muchas veces no tenemos idea de qué viene siendo el Estado laico. Crecimos en un país en donde nuestros papás nos enseñaron ciertas costumbres, cierta parte de la cultura que incluye desde la comida, desde tradiciones, desde bailes, pero una de las partes muy importantes en México es la cultura religiosa. La gran mayoría de nuestro país crece en una religión católica, porque así ha sido después de los años de la conquista, en donde llegan y evangelizan a todo el pueblo de México. Esto más bien se da por costumbre, tradición, sin cuestionar ninguna de las razones o sin ninguno de los dogmas que nos llegan a dar. El joven es un joven que cuestiona las cosas, es rebelde por naturaleza. Y lo mismo debemos de hacer. No es el tema de decir no vamos a ser católicos, no vamos a tener ninguna religión, todo está mal. El tema es preguntarnos y cuestionar si las cosas que estamos haciendo son las correctas, si las decisiones que está tomando nuestro país son las decisiones que se deben de seguir. Pero estas decisiones las tenemos que tomar desde un punto de vista del Estado, no del punto de vista de una religión en específico. Se dio la independencia hace 200 años y estamos festejando los 200 años del bicentenario de la independencia, 150 años de la reforma, de la leyes de reforma y 100 años de la Revolución Mexicana. Pero lo que tenemos que hacer es defender la libertad de conciencia, creencia, religión, la libertad de expresión. Debemos de ser autónomos como gobierno, como país, de cualquier religión, ya sea la católica, la protestante, la judía, la musulmana, y sí debemos de respetarlas para que cualquier persona pueda decidir si esa es la religión que quiere continuar. Pero como Estado, como personas, no podemos imponer las creencias que tenemos a los demás. Creer o no creer. Eso es lo que el joven se debe cuestionar. ¿Por qué creemos? ¿Por qué seguimos una religión? Así como cuestionamos al gobierno, debemos de cuestionar la religión con la que crecimos, por una tradición. Y les doy el ejemplo, en México cada vez más hay diversidad dentro de las mismas religiones. Tenemos grupos de jóvenes que ahora se consideran agnósticos, jóvenes ateos, jóvenes católicos, hay algunos que son protestantes, hay algunos que todavía son más católicos que sus padres, pero es decisión de cada uno. Pensemos en el tema de las garantías que tenemos que dar como Estado. Y ese fue, por ejemplo, con los hospitales, con las universidades, con los lugares públicos. Antes había segregación no solo en nuestro país, en otros países, en donde se decía las mujeres no pueden participar en estos terrenos. Los jóvenes menores de 21 años no pueden participar. Y lo que tenemos que ir haciendo es cambiando esos dogmas. Nuestro país va cambiando. Las tradiciones, la cultura que tenemos va cambiando día a día. La vamos haciendo nosotros. Pero tenemos que ver qué es lo que más le conviene a la mayoría de la población. Tenemos que entrarle a los temas y cuestionar temas como jóvenes que vienen siendo, como antes lo era la emancipación de los esclavos, la emancipación de las mujeres, los derechos plenos de una mujer para decidir sobre su cuerpo, decidir si quiere tener una interrupción de embarazo, si fue violada, siguiendo las reglas que tenemos en nuestro país, los derechos de cualquier persona de ser libre, feliz, los derechos de los homosexuales de poderse casar, de poder adoptar a hijos, los derechos de los menores, la libertad de expresión,
entrarle a los temas de la investigación de las células madres que pueden ayudar en temas de enfermedades como pueden ser el Parkinson, los derechos sexuales y reproductivos. Todos estos temas que aunque son muy controversiales, son temas que los jóvenes debemos de entrarle. Y no entrarle con un sesgo de decir, así crecimos, así nos educaron y así debe de ser. Debe de ser un debate de decir por qué se deben de permitir este tipo de libertades, por qué no se deben de permitir, y lo más importante es el respeto y tolerancia. Retomando el tema de las leyes de reforma de 1857, pensemos que antes de estas reformas, una persona no tenía reconocimiento legal, al menos que fuera católico. Para poder registrarte, cuando nacías, tus padres te tenían que bautizar. Cuando te casabas era la iglesia quien tomaba la decisión de darte ese certificado de matrimonio. El divorcio no estaba permitido. Y cuando morías, para que te sepultaran, pues tenías que ser católico para que fuera un cementerio de la iglesia. Con las leyes de reforma hay estos cambios y el gobierno toma el control de lo que es el registro civil. Y entonces el reconocimiento legal de una persona cuando nacía, se llegara a casar, decidiera divorciarse más adelante, o al morir que se le diera el certificado a su familia de que esa persona había fallecido, ya no dependía de la iglesia, dependía ahora del gobierno. El último punto es el respeto y la tolerancia a cualquier religión y a cualquier creencia. Muchas veces una persona puede estar en contra de una decisión que se toma porque va en contra de su religión. Y les pongo el caso de un legislador, un gobernador, un presidente o el secretario de salud. Estas personas, por una cuestión religiosa, a lo mejor están en contra del uso del condón, pero el uso del condón previene enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el VIH-Sida. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones de políticas públicas que van a ayudar a nuestro país, que van a ayudar a prevenir enfermedades, que van a ayudar que avance la ciencia, aunque vayan en contra de nuestra religión. No le podemos imponer a nadie nuestras creencias religiosas. Tenemos que respetar a los demás. Y con esto concluyo y les doy las gracias y los invito a que piensen, cuestionen, debatan todos estos temas. Gracias y hasta la próxima.